¿Por qué es importante la ternura? ¿Por qué tenemos la ternura? Ya vimos en la exposición del doctor Jorge esa definición, ¿no? El que nos hace que nosotros estemos dispuestos a. ¿Dispuestos a qué? Dispuestos al amor. Entonces, ese disponernos a, ese quitar los miedos, ese quitar las barreras, la ternura, esa es la importancia que tiene. Hacer que un corazón esté dispuesto a recibir el amor, dispuesto a recibir pues todo aquello para lo cual fue creado. Entonces vamos a empezar primeramente hablando hacia la naturaleza, ¿no? Esa importancia de la ternura hacia la naturaleza. El darme cuenta de la ternura de la misma naturaleza me hace a mí cuidar a la naturaleza, me hace a mí desenvolverme en la naturaleza, al ver ese perrito del cual habíamos hablado anteriormente, con esa carita tierna que te deshaces, ese amanecer que nos dice esos pequeños gestos de ternura, pues de Dios nuestro Señor hacia nosotros, pues me invita a cuidarlo. Entonces, una de las importancias de la ternura es saber cuidar lo que tengo, lo que se me da al otro. Entonces, pues me humaniza más. ¿Por qué? Pues eso me prepara ese corazón para poder amar al otro, ¿no? Entonces, en cuanto a la naturaleza, pues podríamos decir que ese es el primer punto, ¿no? El que yo pueda ver en la naturaleza, pueda ver en la creación, pueda ver en todo lo que está alrededor, que fue hecho para mí, pero también tengo una responsabilidad, y esa ternura me ayuda a tener esa sencillez, a tener ese ser blando, que esa es la definición de ternura, el ablandar. Yo le llamaría el ablandar mi corazón hacia lo otro, ¿no? Cuando yo tengo ternura, entonces me puedo humanizar, porque me pongo en los zapatos también de los demás. Entonces ya hablamos de la naturaleza, ahora vamos a hablar hacia el otro. Es importante primero decir que yo tengo que ser primero receptor de la ternura, ¿no? Cuando yo soy creado en el vientre de mi mamá, pues bueno, primeramente ya vimos que Dios es tierno con nosotros a la hora de darnos la vida, pero también pone a nuestro alrededor gente que nos da esa ternura. Entonces, primero yo la recibí y me da la capacidad de poder darla. ¿Por qué de repente nos encontramos con corazones un poco más duros o gente que no es tierna? Probablemente es que tienen estos muros que han existido alrededor y que los imposibilita para poder dar, para poder reconocer en el otro a alguien tierno, ¿no? Entonces, pues bueno, primeramente saber que nosotros se nos dio primero la ternura, y de esa manera nosotros podemos entonces también darla, ¿no? Entonces la ternura hacia el otro implica el que yo vea la necesidad del otro, el que yo me ponga en sus zapatos, el que yo descubra en el otro esa apertura para poder amarlo. Y pues viceversa, ¿no? Es algo que se da y es algo también que se recibe. Principalmente se recibió y yo, bueno, puedo darlo de esa manera. Entonces, bueno, estamos hablando que esta parte de humanizarme, me vuelvo más humano, me vuelvo más sensible hacia el otro, gracias a la ternura.